Hoy día vamos a conversar un poquito acerca de la diabetes tipo 2. La verdad es que cuando me asignaron el tema de diabetes tipo 2 dije, bueno, en realidad si Carvajal y Polma van a hablar de lo que son las complicaciones agudas de los diabéticos tipo 2, o sea, ¿qué podemos contar acerca de la diabetes tipo 2? No hablar de tanto de la fisiopato, ni de la neuropatía, ni de la disautonomía, etc. Pero traté de hacer un compendio más o menos de las cosas que me parecieron más interesantes de tener en mente a la hora de evaluar un paciente diabético en el servicio de urgencia. Un recordatorio de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es que inicialmente en este estado de glucotoxicidad, debido a la hiperglicemia permanente, producto del estilo de vida o el síndrome metabólico incluso, el cuerpo empieza a aumentar la secreción de insulina con el objetivo de mantener los niveles de glicemia en un rango normal. A medida que va avanzando la diabetes, los mecanismos de compensación se van haciendo cada vez más escasos. Y para mantener los mismos niveles de glicemia, el cuerpo necesita cada vez más tener más y más insulina circulando, lo que a la larga produce lo que se llama la resistencia a la insulina y posteriormente la normoglicemia con hiperinsulinemia, hasta que después llegamos a la disfunción de la célula beta y sobreviene ya la diabetes mellitus como tal. En este proceso diagnóstico, donde el paciente comienza con la resistencia a la insulina hasta el diagnóstico de la diabetes, en promedio suelen pasar alrededor de 4 o 7 años. Entonces es probable que cuando uno se enfrenta a un paciente que es diabético hace poco, ya tenga algunas complicaciones macrovasculares o microvasculares, producto de que hay un retardo de diagnóstico que es considerable. ¿Y por qué es importante? Porque estos son los últimos datos oficiales que tenemos de la diabetes en nuestro país. Esta es la encuesta nacional de salud de finales del año 2017, el periodo 2016-2017, donde hay una prevalencia del 12,3% a nivel nacional de la diabetes, que contrasta con la encuesta pasada del 2009, que era 9,2%. O sea, es un aumento que es bastante considerable. ¿Y por qué a nosotros nos debe importar? Porque alrededor del 30 al 40% de los pacientes que, depende obviamente del setting, pero alrededor del 30 al 40% está descrito que los pacientes que consultan en un servicio de urgencia tienen una diabetes tipo 2. Así que hoy vamos a hablar de dos cositas. La primera es que el diabético en la urgencia es una verdadera caja de Pandora. Y la segunda es que la hiperglicemia sintomática se va para la casa siempre o casi siempre. Tal como en la mitología griega, la caja de Pandora, que era la caja, este receptáculo en donde estaban las cosas malas de la humanidad, asimismo se comporta el diabético para que lo evalúe en el servicio de urgencia, donde viene un montón de cosas y sorpresas con las que tenemos que estar atentos. Y en este contexto elegí tres cosas, que son una de las complicaciones macrovasculares importantes, que es la enfermedad coronaria, una complicación no vascular, que son las enfermedades infecciosas, y otra complicación macrovascular, que son las complicaciones del miembro inferior. Entonces, está demostrado que los diabéticos, desde el punto de vista coronario, tienen más enfermedad de tres vasos, hacen más isquemia silente, es decir, están sometidos a isquemia miocárdica sin necesariamente tener las manifestaciones que nosotros conocemos del síndrome coronario agudo, y que las presentaciones atípicas, los diabéticos junto con las mujeres y los ancianos son de los grupos que tienen más presentaciones atípicas para el síndrome coronario agudo, en donde los equivalentes coronarios como la disnea, el malestar general, toman un rol preponderante, por lo que debemos estar atentos. En el diabético, lo atípico se puede volver típico. Con respecto a las enfermedades infecciosas, esto de la glucotoxicidad tiende a debilitar la quimiotaxis, la fagocitosis de los neutrófilos, por lo que los diabéticos tienen más frecuencia de las infecciones habituales, es decir, neumonía, infecciones del tracto urinario, infecciones de piel y parte blanda. Pero también el diabético se caracteriza por tener algunas infecciones que son, entre comillas, exclusivas y que nosotros tenemos que tenerlas en mente a la hora de evaluarlo en el servicio de urgencia. Como por ejemplo la cola enfisematosa, como por ejemplo la piel enfisematosa, como por ejemplo esa lesión que podría ser una celulitis preseptal, en realidad puede ser una mucormicosis que está partiendo, o esa lesión que se ve inocente en la región dentoalveolar, que también es una mucormicosis que está partiendo, o una otitis externa. Con respecto al
las complicaciones de las extremidades inferiores, los diabéticos se caracterizan por siempre hacer úlceras, ya sea arteriales venosas o las úlceras en pie diabético, en las cuales siempre es un desafío diagnóstico saber si el compromiso llegó o no a la parte ósea, si es que existe o no una osteomielitis. Y la verdad es que hay descrito algunas cositas que tienen LR bastante buenos para poder hacer el diagnóstico de osteomielitis, como por ejemplo, que la úlcera tenga más de 2 centímetros cuadrados de área, el probe to bone, que es con un estilete o un dispositivo de metal, palpar el fondo de la úlcera, y si el estilete toca la superficie dura del hueso, un LR positivo de 6,4 para tener una osteomielitis. Y la VHS, que también nos podría ayudar, que tiene un buen LR, un buen rendimiento. Lo segundo que quería contarles es que nosotros no es inhabitual que nos encontremos con un paciente, para quienes trabajamos en algún momento de médico general, o incluso actualmente, que nos encontramos con un paciente que llega como derivado como hiperglicemia refractaria, glicemia alta, y nos encontramos con un hemoglucotés alto, y el paciente se ve bastante bien. Y dentro de la descripción de lo que hicieron, sale que le pusieron suero, que la hiperglicemia no bajó, y lo mandan para que nosotros le bajemos la glicemia. Y la verdad es que lo primero que hay que tener claro es que efectivamente la hiperglicemia es mala. La hiperglicemia en el paciente hospitalizado, está demostrado que el paciente hospitalizado que se mantiene hiperglicémico tiene un peor outcome que el paciente hospitalizado que tiene un buen control de glicemia. Pero asimismo el paciente hospitalizado que tiene un control estricto de la glicemia, ya la Asociación Americana de Diabetes nos ha demostrado que el manejo estricto de la glicemia tampoco lleva a los buenos outcomes porque aumenta el riesgo de hipoglicemia. Así que hay que tenerla en consideración. Pero cuando nosotros evaluamos a un paciente diabético con hiperglicemia, queremos saber algunas cosas de las cuales vamos a conversar a continuación. Lo primero que vamos a ver con el paciente con hiperglicemia sintomática es preguntarnos, ¿este paciente tiene o podría tener mi paciente una emergencia metabólica en este momento? Porque es distinto al paciente que llega a un hemoglucotés high, un hemoglucotés alto, que supuestamente viene asintomático, pero en realidad si uno le pregunta, tiene un cuadro de compromiso del estado general, quizá tenía un poco de dolor abdominal, quizá la evaluación primaria está un poquito taquipnéico, entonces ya no es una hiperglicemia sintomática. Y este es el primer paso al evaluar una hiperglicemia en el servicio de urgencia. La primera pregunta es, ¿podría estar mi paciente con una emergencia metabólica en este momento? Si yo me convenzo y hago una correcta evaluación y me doy cuenta que en realidad es poco probable que esté cursando con una emergencia metabólica, en realidad viene porque se pegó en el pie y le encontraron un hemogluco de 350 en el triage, no sería la gran cosa. La segunda pregunta es, ¿por qué mi paciente tiene una hiperglicemia? ¿Es porque mi paciente no sabe que es diabético? ¿Tiene mala adherencia al tratamiento? O quizás tiene una sepsis detrás y tiene hiperglicemia porque está séptico, porque tiene hiperglicemia de estrés. O, por ejemplo, no tenga una correcta adherencia a su terapia, ¿ya? O sea, una glicemia postprandial en un paciente diabético que no lo sabe. Y el tercer punto es que no es necesario que el paciente se vaya para la casa con una glucosa normal. Este estudio del año 2016 es el primer estudio que evaluó la relación que hay entre la glucosa alta y los outcomes al corto plazo, que es básicamente lo que nos importa en estos pacientes, porque el temor es que el paciente vuelva a reconsultar y vuelva complicado, vuelva con acetocidosis, vuelva con un hipermolar. La verdad es que lo que hicieron en este estudio es bastante interesante, lo hicieron desde la urgencia. Lo que trataron de responder es efectivamente si es que los pacientes que se iban a casa con glucosas moderadas o severamente elevadas tenían peores resultados a los 7 días. La población durante un año evaluaron a todos los pacientes que se fueron de alta con hiperglicemia, adultos, y los outcomes que evaluaron fueron reconsulta, hospitalización por cualquier causa a los 7 días, cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. El diseño de un estudio retrospectivo, una corte retrospectiva, y la exclusión eran los pacientes que tenían que habían consultado inicialmente por hipoglicemia, que eran diabéticos tipo 1 o que habían quedado hospitalizados. Esos pacientes no fueron considerados en el estudio. ¿Y qué encontraron? Bueno, incluyeron a 495 pacientes que tenían una glicemia en promedio al momento de consultar de 491 y una glicemia alta en promedio de 384. Y se dieron cuenta que a 60% de los pacientes los médicos le habían pasado, independientemente de lo que tuvieran, le habían pasado en el servicio de urgencia volumen e insulina subcutánea.
Al 28% le pasaron o volumen o insulina y al 12% le hicieron nada. Y después vieron que estos mismos pacientes, el 13% había reconsultado en algún servicio, o sea, en algún establecimiento de salud de la misma región. El 7% había sido hospitalizado por cualquier causa. Solamente 2 pacientes tuvieron una cetocidosis. Ningún paciente llegó con un estado hipermolar hiperglicémico. Y de hecho, 9 pacientes en la primera visita, con las medidas de intentar bajarle el azúcar, les provocaron una hipoglicemia iatrogénica. Por lo tanto, al hacer el análisis estadístico se dio cuenta que en realidad no habían diferencias significativas en los outcomes respecto a los pacientes que recibían algún tipo de tratamiento en la urgencia a los que no. Y no hubo tampoco diferencias ni aumento de los efectos adversos. Ahora, es un estudio retrospectivo con todas las limitaciones que eso implica, y incluyeron a todos los pacientes que se iban de alta con hiperglicemia elevada indiferenciadamente. Por lo tanto, lo que yo les propongo es que hagamos un enfrentamiento ordenado. Lo primero, preguntarse, ¿mi paciente puede estar cursando con una emergencia metabólica? Si me convenzo de que no. Segundo, ¿por qué mi paciente tiene hiperglicemia? Yo encuentro una causa convincente de que tenga hiperglicemia. Y tercero, no es necesario que mi paciente se vaya a la casa con una glucosa normal. Ahora, obviamente, todo esto hay que adaptarlo al setting en el que estamos trabajando. Probablemente acá a un paciente que se va con hiperglicemia de 300 yo lo puedo dejar enganchado con un control en los 3 días siguientes o a las 48 horas. El paciente comprende las indicaciones, sabe lo que tiene que recoger, sabe las condiciones que tiene que reconsultar. Sería diferente en la parte pública, donde el paciente quizás no comprende las indicaciones, no puedo engancharlo, no puedo hacerle un control precoz. Quizás ahí habría que reconsiderarlo. Pero si cumplimos todas estas cosas y estamos en un contexto adecuado, podemos con seguridad y con poder enviar a nuestro paciente a la casa para que vaya a ser feliz en su casita. Eso, gracias.